Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos al RIDEA para seguir el ciclo de conferencias sobre el 175 aniversario de la Escuela de Aprendices de Trubia. Hoy la verdad es que los temas de la formación profesional y de Trubia pues siguen estando en primera línea, porque a nivel internacional la situación de la OTAN y la situación internacional pues está potenciando un tema precisamente que fue el origen de la fábrica de armas. Y después, por otra parte, también ayer salió un decreto sobre renovación de la formación profesional, con todas las atribuciones, una larga y prolija lista, que va desde los que están un cierto tiempo y los que están un poco más acelerados por la demanda del mercado. Entonces, hoy tengo el gusto de presentar la segunda de las ponencias del ciclo, que se titula Escuela de Aprendices de Trubia, un legado de éxito, siendo el ponente, que está a mi lado, don José Antonio López Díaz, más conocido como Antonio Casas. Cuestas, perdón. Como es un topónimo, asocié un topónimo con otro. La formación profesional, quiero contextualizar un poquitín, durante el siglo XIX en España era concebida como una enseñanza eminentemente práctica, lo cual voy a ver un poquitín cómo desde los orígenes hasta la actualidad volvemos un poco a las fuentes y al objetivo final. A partir del año 1886 comenzaron a extenderse por toda la península con una función, que era proporcionar un nivel básico a las clases sociales medias y bajas. La educación que en ella se recibía era de tipo técnico, preferentemente en materias con perspectiva de empleo a corto plazo. La preparación que se adquiría estaba orientada a las necesidades del momento concreto en el país, es decir, a las necesidades de una pequeña burguesía industrial, casi siempre localista y con escasa influencia en los altos estamentos nacionales. En la época de la Ilustración ya estaba presente esta dimensión práctica de la educación popular, como es la formación profesional y técnica, que se prolongó también durante el siglo XIX, asumida bien por los decadentes gremios, era el ocaso ya de los gremios, o las sociedades económicas de amigos del país. En 1824 se funda en el Conservatorio de Artes, digo que en el año 1824 se funda el Conservatorio de Artes en Madrid, siguiendo el modelo francés, como un establecimiento público destinado a la mejora y adelantamiento de las operaciones industriales, tanto en las artes y oficios como en la agricultura, para convertirse a partir de 1827 en un centro de enseñanzas técnicas. En 1850, ya nos acercamos más a la fecha que nos interesa, se reorganiza la formación técnica dividiendo la enseñanza en elemental para los artesanos, de ampliación o preparatoria para la carrera de ingeniero industrial y superior, transformando el conservatorio en Real Instituto Industrial. Después, en 1871, para ver lo que ocurría en España y compararlo con Trubia, se fundó una escuela de artes y oficios en el Conservatorio de la capital del reino, para formar maestros de taller, contramaestres y mecánicos. Hasta el año 1886 no se reorganiza por decreto del Ministerio la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y se creaba a continuación 7 escuelas análogas de distrito, como las de Béjar, por ejemplo, Gijón o Santiago de Compostela, comprometiéndose a subvencionar las escuelas que se sometieran a la misma organización y fundando otros centros por la jerarquía española, respondiendo por consiguiente el Ministerio a esa demanda por medio del decreto del ministro en aquel momento, Carlos Navarro. El señalar estas fechas tiene como objetivo resaltar el avance cronológico que supone la singularidad de la creación de la Escuela de Trubia en el contexto español y siguiendo otras iniciativas semejantes en otras localidades industriales europeas. La oportunidad estratégica de la apuesta por Trubia, alejada de las fronteras, fue el inspirador un poco de la fundación y refundación
con Isabel II y el ejército, primero a través del general Elorza, quien se encargó de configurar, desarrollar el modelo formativo y la selección de profesores y continuarse esa labor durante muchos años. Es muy importante este aspecto de la selección de profesores porque José Antonio lo matizará muchísimo más y con más datos, pero es muy interesante porque recurren a elementos extranjeros que eran más expertos en fundición y otras artes de la industria, porque claro, nosotros la primera industrialización de Asturias, de España y de Asturias en concreto, es unos años posterior a la que ocurrió en Inglaterra, a la que ocurrió en Francia o en los Países Bajos, que es un poco también la inspiradora de la otra empresa, digamos, destacada, aparte de fábrica de Mieres o de la de Gil en la Froguera, fundamentalmente va a ser Duro un poco la paralela, una la actividad más militar y otra la actividad más civil, digamos así, y más de empresa privada, con una formación también un poquitín distinta, porque luego es muy curioso cómo esas empresas, tanto las mineras de Comillas como las de Duro, van a alimentarse también de profesores en una gran parte franceses, porque en 1904, con la extinción de las órdenes en Francia, hubo mucha inmigración, por eso aparecen las dominicas, las hay, una serie de instituciones que se dedican también a la formación, pero son paralelas, digamos, y no tienen exactamente ni la misma la filosofía, sí, que era formar fundamentalmente a los trabajadores. Era el fin de un modelo artesanal de producción y la sustitución de la madera por el el apoyo del gobierno, que es muy importante en este caso, el vencer las trabas arancelarias, cosa que ahora está muy de moda, pero las grandes peleas de los ferrones eran siempre en el Parlamento Nacional por el tema de las tasas y por los aranceles. Claro, era muy interesante importar hierro o importar carbón de Inglaterra sin pagar tasas. Esa competencia desleal vuelve a aparecer ahora con el señor Trump, el tema de los aranceles. Luego nada, pasa el tiempo. Entonces esas trabas arancelarias de las importaciones, y luego también hay que incorporar el avance tecnológico y el ser inteligentes para ayudarse de los profesionales foráneos para la formación y el desarrollo. El hilo conductor, en definitiva, es la educación como única alternativa al progreso. Don José Antonio López, que es excelente orador, va a presentarnos estos hechos, su nacimiento, su importancia, el éxito y proyección desde la que es y lo que era, y su importancia, proyección y trascendencia. Tenemos la suerte hoy de contar con un ejemplo vital de una biografía vinculada a la fábrica de Trubia como trabajador, como productor. El término productor y trabajador es muy interesante la utilización, aparecen los textos indistintamente con mucha frecuencia. Decían los instructores que producíamos dolores de cabeza. Claro, pero eran productores, aunque fuesen de dolores de cabeza. En todos los niveles, y luego una larga trayectoria también docente e investigadora, estoy hablando de José Antonio, vinculada a sus orígenes, como ejemplo de compromiso vital y de preocupación por la salvaguardia y puesta en valor del rico patrimonio industrial que atesora. Antonio Cuestas, como es conocido y firman sus trabajos, evocando su lugar de nacimiento, ahora sí que no me equivoco, es ingeniero e historiador. Tiene una trayectoria en los ámbitos industrial, educativo, militar y deportivo. 4 aspectos en una sola persona da mucho de sí. Inicia su formación en la propia fábrica como aprendiz, continuando su carrera en la industria, desempeñando funciones en logística y gestión de materiales, tanto en Asturias como en Sevilla. Tras 2 décadas en la industria, opta por su vocación docente, impartiendo clases de educación secundaria durante más de 25 años y participando además en los programas bilingües, lo cual no deja de ser una innovación importante. Además, con buena cualificación, porque el bilingüe, cuando se inició, no todo el mundo decía votre, sino decían votre. Era una situación un tanto que la titulación también lo subrayo como elemento de seriedad docente. Su interés por la historia y el patrimonio industrial le ha llevado a publicar investigaciones y a colaborar activamente en asociaciones dedicadas a la recuperación del legado histórico y militar, entre ellas ARMA y ARES. En su trayectoria militar es alférez de navío de la Armada Española, especialista en el de Estado Mayor por l'École Militaire de París y diplomado por la OTAN en inglés y francés para el ámbito militar. Su nivel lingüístico en francés, inglés y portugués le ha permitido desarrollar una actividad internacional en diversas áreas. Además, ha compaginado su vida profesional
con una intensa actividad deportiva, siendo monitor y árbitro nacional de tenis y pádel, así como aficionado a diversas disciplinas. Ahora dedica su tiempo a la investigación, la divulgación y la preservación del legado histórico, viajando y explorando ahora aquellos lugares que han alimentado su interés por la historia. Puedo añadir algunas cosas más respecto a su bibliografía y demás, pero no me parece necesario porque es preferible dedicar el tiempo a escucharle. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con permiso ¿se me oye? Sí, voy a dar de pie, me gusta de pie porque siendo profesor de tecnología, como fui 25 años, ahora parece ser que la palabra tecnología está ligada a los ordenadores. Tecnología es la ciencia que estudia las técnicas, todas las técnicas. Entonces, mis alumnos soldaban, serraban, martilleaban, taladraban. ¿Qué sucede? Que hay que estar, porque vamos, en la época, aquí tenemos a 3 destacados aprendices, 4. ¿Qué sucede? Que había mucha disciplina y hacíamos trastadas. Entonces, hoy día que hay mucha menos disciplina en las aulas, está siempre temblando porque, claro, un soldador con 500 grados en la punta, pues afortunadamente nunca pasó nada, pero siempre... Y he cogido la costumbre de estar de pie. Muchísimas gracias, don Alberto, por la presentación. Hay que ser agradecidos. El RIDEA siempre nos ha tratado muy bien. Por ejemplo, en la serie esta que hicimos con la Asociación del Patrimonio Histórico Industrial de Trubia, ya vi que publicó el libro. El RIDEA siempre está aquí atento a estas cosas y se agradece mucho la presentación y demás. A ver, yo soy aquí uno más de esa cadena de aprendices. Esta frase famosa de Newton quiere decir que si yo estoy aquí es porque hubo antes otras personas, desde 1792, que empezó a pensar que era ahí el sitio, y en el 94 que se hace la fábrica, que han hecho posible todo esto y que estemos aquí ahora reunidos en este 175 aniversario. Las premisas de la charla es que la voy a hacer muy visual. Y voy a dejar muchas cosas, en el escrito pondré algo más, visual y divulgativa. La suerte es que en el RIDEA quedan colgadas en YouTube y van a quedar ahí, entonces voy a tratar de hacerla visual, siendo consciente de que dejo muchas cosas, me dejo muchísimas, y también siendo conscientes de que luego aquí hay personas que conocen muy bien todas estas cosas de las que yo voy a hablar y podemos hacer un debate. La idea es, yo hago unas pinceladas, pero luego, por favor, en el tiempo que dispongamos, pues hacemos unas experiencias, porque quedan muchas cosas por decir. Aquí vemos los protagonistas, una salida de la fábrica de primeros del siglo XX, y la he titulado un legado de éxito. Pero realmente hay muchos legados. Voy a poner algunos históricos, fábrica estratégica, como decía don Alberto, y los avances sociales. Es una fábrica que va muy avanzada a su época. Además, los artilleros eran muy avanzados también para su época, y lo vamos a ver, los avances sociales son enormes. La FP Dual, desde luego, no vamos a discutir si es la primera de Europa, del mundo, como dicen algunos, pero desde luego de España lo es. Ya hacían FP Dual sin saber que eran duales, es decir, que ya... entonces, ahí hay un avance muy grande. En territorial es una industria que desde 1794 que empezó a día de hoy sigue activa, unas etapas de más extensión o de más actividad y otras de menos. Es una economía que es tractora, enormemente tira, lo vemos aquí, que estamos ahora en un embrión y lo que se debe llamar el hub de defensa, el conglomerado de industrias de defensa, la cantidad de gente que emplea. A ver, si no lo haces aquí, por desgracia, a día de hoy las armas se necesitan, ese material se necesita, ese material de defensa se necesita. Entonces, si no lo haces tú, vas a tener que comprarlo fuera, así que, en fin. Y patrimonial, vamos a ver ahí una serie de cosas que a mí me duelen porque hay edificios en Trubia que da pena. Y, sobre todo, el legado de la excelencia profesional, tanto por el nivel del trabajo, de la exigencia que había, como del prestigio que tuvo la escuela y que vamos a ver.
Yo nací ahí, aquí a la izquierda tengo un prado de propiedad que va con mi padre, es decir, mi destino está un poco marcado. Esto es Las Cuestas, ya ven la fábrica allí al fondo, es decir, de alguna manera mi abuelo, mi padre, trabajaban en la fábrica. Luego salía de la escuela y no veía esa estatua, ese monumento al aprendiz porque no estaba, pero sí veía lo otro, es decir, salías de la escuela desde los 5 o 6 años y lo que ves es la fábrica, veías el taller de artillería, todo, de alguna manera, insisto, el destino marcado. Estos señores que están aquí de esta promoción y algunos más de la misma promoción decían que volvemos al espacio que nos cambió la vida, en una entrevista que tenían ahí en El Comercio. Yo cuando paso por allí todavía siento que es mi casa. Esta es la promoción que les decía, donde la iglesia de Trubia. Y, por ejemplo, aquí José Antonio tiene esto en los cursos de la Granda, puso a mi disposición todas las diapositivas y ahí está colgado. Si quieren ustedes en algún momento, pues ahí tienen su charla en los cursos de la Granda. ¿Por qué esta Trubia? Y como decía muy bien don Alberto, es un tema estratégico de fronteras. Fíjense dónde estaban las fábricas de armas. Estaban justo en la frontera francesa. ¿Qué pasó? Nada, pacto de familia, países amigos, no había ningún problema que estuviera ahí. ¿Qué pasa en Francia? Que les da por empezar a cortar cabezas, Messier Guillotin no le cortaron la cabeza como mucha gente dice, no, murió en la cama con 70 y pico años, está muy extendido, pero vamos, cortaron cabezas, entre otras, la de los reyes. ¿Qué pasó en todos los otros países de Europa? El imperio austriaco, el inglés, el español, pues que declararon la guerra a Francia. La guerra de la Convención, que se llama, nos va muy bien, entramos por ahí por Perpiñán y demás, toda esta zona, se invade, pero hay amigo, igual que te invades, te invaden. Entonces, ¿qué pensó Godoy? Pues dicen, pues firmamos la paz. Entonces firman la paz y entonces te conviertes en amigo de Francia de nuevo. Pero bueno, ya se habían decidido con buen criterio sacar las fábricas. De nuevo las fábricas podían entrar ahí, pero claro, nos ganamos otros enemigos, los ingleses, por ejemplo. Te llevabas a hacer la guerra con Inglaterra contra Francia, pero luego cambias, por ejemplo, entonces estamos Trubias en 1794, en 1797 nos quitan Trinidad y Tobago, por decir algo. La capital sigue llamándose Puerto España, pero adiós, porque ya los enemigos son los ingleses, llega 1805, llega Trafalgar, en fin, todas estas cosas, ¿no? El culpable de que esté en Trubia, Casado de Torres, tiene una vida de auténtica novela. Él era de Zafra, no de Badajoz, de Cuenca, de Zafra de Cuenca. Y tenía un paisano que era el virrey de Nápoles. Y el virrey de Nápoles, en nombre de la monarquía hispánica, la corona de Aragón, monarquía hispánica, ¿qué sucede? Que lo llama, era un chaval espabilado, lo llama, vaya a Nápoles, hace la carrera de artillería en la academia de allí, y entonces cuando entran en guerra el imperio ruso y el imperio otomano, pues Catalina la Grande llama a una serie de países, entonces España desde Nápoles manda a este señor allí a Rusia, tiene éxitos porque era un buen artillero, en algunos de los asaltos colocó muy bien las piezas, empieza a coger fama, tanta fama que, bueno, ya saben, Catalina la Grande tenía, bueno, yo no sé, ya no sé si es cierto o no, pero desde luego tenía, en una palabra, el capricho español de la emperatriz era este señor. Entonces, ¿qué pasó? Que alcanzó cotas de poder en la corte y tuvo que salir por patas como pudo, de allí de Rusia. Entonces llega a España, donde, bueno, era, como decía, un buen ingeniero, un buen artillero. Los artilleros de antes eran los ingenieros, de alguna manera. Eran los que hacían los cálculos y demás. Y entonces, como era bueno, pues la Armada lo nombra, como ven ahí, comandante general del Cuerpo de Ingenieros. Este cuadro está en el Museo Naval de Madrid. En la Cavada, ahí estoy con Luis Cubria, fue director, antes de venir a Trubia, fue director de la Cavada, donde se hacían los cañones, como dicen ellos. Si hay 600 millones de personas que hablan en español, son los cañones de la Cavada. Pero la Cavada estaba acabada, entonces ya había que hacer ahí en Cantabria. Hacen una recreación de ese cañón de 48 libras castellanas, las libras castellanas son mayores que las inglesas, que tiembla todo aquello. Yo había grabado, si entran ahí, está grabado, y verán que de solo el sonido me riega, porque el tejo ese tenía agua,
y de la explosión es tan grande que caen también los cristales por otros lados, por aquí es como van cayendo los cristales de la onda expansiva. ¿Y qué sucede? Hombre, lógicamente toman medidas de precaución, estos van a caer, esas zonas se acordonan, ¿no? Y afortunadamente en Trubia, que no tenía ningún reconocimiento, porque ni nosotros estaríamos aquí, ni el Orzo hubiera brillado si no hubiera sido por este cañón, por el Casado de Torres, por este señor, perdón. Tiene el paseo que es la senda verde que pasa por Trubia, se llama Fernando Casado de Torres. Aunque yo prefiero lo que hace Roberto con el volcán, y que hace, hombre, no lo había visto allí, a mi buen amigo, buen abogado y mejor amigo, Jesús Bizuete, que ahí hace de Casado de Torres, ahí en Trubia en la recreación, que estas recreaciones históricas están muy bien. Yo no me suelo vestir, pero sí suelo acudir, como acudir me acaba de más, porque aprendes muchísimas cosas. Te hacen la historia viva, que es una manera de aprender. También había una cosa, aparte de estar alejado de la frontera francesa, había materiales, había hierro, había carbón y había algo muy importante, la fuerza motriz. La fuerza motriz del río Trubia, que era la que movía las máquinas. El vapor para mover máquinas tarda casi 50 años y la electricidad para mover máquinas 100 años desde 1794. Es decir, por eso ven ahí la canalina que sigue existiendo, tú vas en Trubia y miras a través de los respiraderos y ves el agua por debajo, la canalina que llevaba el agua allí. Trubia es, como decía don Ramón Álvaro González, el espacio industrial y urbano más singular de Asturias, y sigue siéndolo, a pesar de muchas cosas que están decayendo. Aquí en el Ridea, como decía, siempre hemos tenido una grandísima acogida. Como ven aquí, este general habla en el Ridea y dice que Trubia es la catedral de la artillería. Pero es catedral de la artillería española. En Asturias hay dos catedrales, la religiosa y la industrial, que es la fábrica de armas de Trubia. Aparte de esos legados, daban valores. Ellos son valores que procuro seguir manteniendo a lo largo de mi vida. Eso es otro legado también, la disciplina. Aquí tenemos a Ángeles, que dice que gracias a la fábrica de Trubia muchos hicimos carrera. Ángeles, que no la veo, ahí. Ángeles fue la primera catedrática, la primera mujer que da la elección inaugural de la Universidad de Oviedo, catedrática, y como dice Suárez, que escribió este libro, que es una auténtica Biblia. Tengo aquí unos cuantos libros, no voy a vender ninguno, simplemente que eran amigos míos y les quiero hacer honor, que en paz descansen ambos, Suárez y Sarasola, que escribieron esto. Y él decía, y lo dijo aquí en el Ridea, que tuvo una charla, lo dijo aquí también, ahora que me doy cuenta, que en esos 1000 kilómetros cuadrados, que son 10 concejos que van desde Candamo a Quirós y Teberga, había el mayor número de titulados universitarios de España. Y él decía que tendría que haber alguien que estudiase ese tema en serio, a ver qué influjo estudiado, porque yo creo que esto es blanco y en botella, es decir, evidentemente la fábrica, la escuela de aprendices ha tenido un influjo. Y eso era algo para estudiar, por ejemplo, no sé, un antropólogo social, un sociólogo, alguien de esa rama, sería un trabajo muy bonito. Yo cuando hice, hace ya unos 15 años, un máster en Historia, hubo una compañera del máster que lo empezó, pero lo empezó y lo dejó porque encontró otros temas más fáciles y lo dejó, pero había empezado a hacerlo. Bueno, ahí ven, aparte de lo que decía, socialmente, en Trubia hay los avances en la medicina, allí todo el mundo tenía salud, casas para los productores, como decía don Alberto. Eso pasaba en Trubia en 1861, esto es una foto de 1861. Miren también lo que se hacía ese cañón en 1861, ¿de dónde está? En Lisboa, al lado de la torre de Belém. En Puerto Rico está el Morro, todo eso está lleno de cañones de Trubia. Cuba está llenísima, Filipinas, ahí ven, cañón Trubia 1859. Estos son en el parador de, si lo digo, de Bayona, que luego la V, la B, ahí había, esto es de 1853, ven que han cambiado, pero bueno, es el mismo. Suárez y Sarasola, que están con ese libro de 3 kilos, que yo le llamo la Biblia, de la escuela de aprendices, casi 3 kilos, pues decían que era la primera escuela profesional del mundo. Bueno, de España seguro, como les decía.
no vamos a entrar en disquisiciones, pudiera ser, no, pero eso hay que tener mucho cuidado porque puede aparecer un documento de cualquier otra cosa y que te lo eche atrás. La llegada de Lorza en 1844 marcó un antes y después en la fábrica, porque en 1809 los aliados esos, ¿qué tal? Mascardey, tropas napoleónicas, deshacen la fábrica, dejan 4 piedras prácticamente. La deshace, entonces la fábrica estuvo en un periodo como así aletargada, internada, funcionaba, pero poquita cosa, hasta que llega en 1844 el Horta. Como veo por aquí guardias civiles también, es decir, que en 1844 el duque de Ahumada, descendiente de Moctezuma, aquel a quien derrotara Hernán Cortés, pues funda la Guardia Civil, precisamente en ese mismo año. Yo, como soy muy fan de la Guardia Civil, me tomo esa licencia. En Lorza hay un cómic magnífico que ha hecho Roberto, que me parece magnífico a la hora de divulgar. Roberto tiene libros muy serios, pero también hace esta divulgación. Roberto está por ahí, ¿no? Ahí, eso es. Tienen un cómic que pueden comprar sobre Lorza, hecho, pueden encontrar, pues, no sé, mismo en la librería Cervantes, y que es una manera de divulgar, en la anterior charla nos lo comentó él, y es una manera de divulgar, sobre todo, para poder llegar sobre todo a gente joven, que cada día les cuesta más, yo lo veo una manera magnífica. Estos cañones están en el Museo del Ejército, es de mi amigo Artemio Mortera. Este libro, he sacado de este libro, Artemio hizo este libro sobre la fábrica Trubia, que se agotó muy rápido, y en el sastre de los libros le hicimos una nueva versión, que era una pena que se perdiese porque había muy pocos, pero que está agotada ya rápidamente. Bueno, siempre queda ver libro y esas cosas. Lorza fomentó mucho la economía en Asturias porque es una locomotora, como hemos visto, que tracciona. Esto es una foto mía del Museo Militar de Toledo. La gente ve esto, ve un cañón de Trubia, qué malos eran. Caray, lee la explicación, lee el cartel, te está diciendo que los franceses y los ingleses duraban 5.000 disparos y este duraba 11.000. Claro, después de 11.000 disparos acaba también, digamos, explotando, ¿no? Entonces, vale, pero la gente se queda con, joder, qué malos eran. El monumento al aprendiz en Trubia. Los aprendices tienen un legado, tienen como decía, un prestigio, que vamos a ver cómo traspasa. Este es un pequeño vídeo. Te garantiza una experiencia y una formación pues dilatada. Muchos de los profesionales que forman parte de la plantilla actualmente provienen de la escuela de aprendices. Es el taller de artillería. No sé si se fijaron, tenía que haberlo advertido, es de la época de Lorza, de 1850, mediados del siglo XIX, y es una auténtica joya. Lo vamos a ver luego, decía que si Trubia es la catedral, el taller de artillería es la Cámara Santa. Es una joya, tiene protección afortunadamente, y parece mentira un edificio de mitad del siglo XIX, la estructura que tiene, la luz que le entra, una serie de cosas. Y ahí tenemos el mogote, que decía en una charla que dio en Madrid Mongil, el presidente de la Asociación de Antiguos Aprendices, que los que teníamos casería teníamos ventaja, porque claro, teníamos las manos duras y tal, en mi casa había tierra, sacaba patatas y maíz y cosas de esas, teníamos vacas, pero cuando llegué, Mongil, ampollas. Estaban un poco duras. También es verdad que, claro, sí que es verdad que había gente que estaba un poco más dura, sí que estaban, pero vamos. Aquí hay este señor militar que llama, y muchos autores los llaman, los aprendices caballeros del trabajo. Este es Rafael del Castillo, que era un gran apasionado de la fábrica de armas de La Vega, y ahí ven la dedicatoria, Caballeros del trabajo. Ahí tenemos el famoso mogote, que tirábamos varios meses, porque esta es la portada del libro de la Escuela de Aprendices de Insidesa. Veamos, la fábrica de Trubia tiene mucha proyección en otras. La de Insidesa es un calco. El primer reglamento, los profesores y demás eran de Trubia. La Universidad Laboral, la fábrica de bienes, la hace un aprendiz de la Escuela de la Fábrica de bienes, la hace un aprendiz Manuel Suárez, salió un artículo recientemente, pasa que no, hay personas muy interesantes, no me puedo parar ahora porque si no me pongo aquí en las tantas.
tenemos ahí aquí, hablando de Roberto, el padre fue a hacer por eso digo ese legado de prestigio, ¿no? Fue a hacer la prueba para entrar en Sidesa y lo primero que le pusieron, a limar. El instructor que lo estaba viendo, chavalín, ¿tú dónde aprendiste a limar? Dijo, yo es que fui aprendiz en Trubia. Tira para adentro, no hubo más pruebas. Entonces, como comentaba, la Escuela de Aprendices de Sidesa, está escrito por los alumnos. Fíjense lo que decían de un profesor de Trubia, que decía que los tenía un poco, le tenía mucho respeto. Bueno, es que era el jefe de estudios, además. Entonces, los jefes de estudios siempre imponen un poco. El máster, son palabras de textos de los propios andaluces, ¿cómo estoy? De los propios aprendices. No sé qué tiene que ver aprendices con andaluces. Estoy hablando de mi etapa en Sevilla, igual es por eso. Como perito industrial procedente de la fábrica Trubia, transmitía seguridad y espíritu militar. No suspendía a nadie. ¿Por qué? Porque acababa sabiendo sus asignaturas. Y como dicen en el texto, esa pequeña adaptación, son palabras de ellos, solo que yo la adapté, que le envían un emotivo y cariñoso recuerdo. Esto era Trubia, en las escuelas, cómo estaban las casas, la escuela de aprendices allí al fondo, y así estaba la fábrica, y es la calle General Orza dentro de la fábrica, que todavía sigue existiendo la calle dentro de la fábrica. Pero esta urbanización se quitó, se pasaron las casas al otro lado del río, porque se necesitaba espacio industrial. Y aquí, Enrique está por aquí, Enrique, ahí está. Enrique Valdés es un auténtico artista. Yo quedo maravillado ahí ven las tres escuelas, la primera, la segunda y la última, que hoy día es el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Trubia, que por aquí tenemos al jefe de estudios. Enrique Valdés es un auténtico artista. Fíjense este diploma que le han dado al director general de Santa Bárbara, Juan Escriña, ahí estamos gritándoselo la semana pasada, hace 10 días o por ahí, ¿no? Bueno, entonces, Juan Escriña, no es que me cuenten que bien merecido, no es que me cuenten que él le gusta mucho el tema de Trubia, de los aprendices, todo eso lo conoce bien, no es que me lo cuenten, que ya me lo ha dicho muchas personas, es que me lo ha dicho él. Entonces es algo que yo veo muy, muy merecido. Algo hice ahí. A ver. Pasemos a la biblioteca. Tengo ahí la anécdota de que a veces no nos damos cuenta, esta historia la viví también. La historia pesa, es mentira. Pero recuerdo, yo estaba consultando, tendría unos 25 años, estaba consultando ahí algo de materiales y llegó a la sala de juntas con unos señores de una multinacional, recuerdo eran tres, de una multinacional estadounidense. El coronel director llegó allí y entonces les enseñó el libro de firmas. Claro, con aquella letra que tienen, viendo firmas de reyes y demás, pues no querían firmar. No voy a firmar yo ahí y tal. Bueno, tuvo que emplearse el coronel a fondo para que firmase. Es que parece mentira, esta es la biblioteca, parece mentira, pero la historia pesa. Ahí tenemos las trubiecas de los muchos materiales que se han hecho en Trubia. Voy a dar pinceladas solo. Ahí tenemos las trubiecas, se hicieron 10. Este es lo que les decía, la Cámara Santa. Este es el taller de artillería, que si llega a la catedral, esto sería la Cámara Santa. Vemos la visita del rey Alfonso XIII en 1902. Todos los reyes de España, prácticamente todos, puede que falte alguno, pero vamos, hasta donde yo sé, todos lo han visitado. Curiosamente, el anterior rey, cuando era príncipe, estuvo también, están las fotos. Como bien señalaba Roberto, curiosamente, estando casado con una asturiana, con vinculación, vinculación con Trubia, porque la familia Paul de toda la vida de Trubia, que era originalmente Paul, ingleses, pues están allí, el teniente Paul, de todos estos que conocimos todos nosotros, de Soto y toda esta familia, el hijo, de todos esa familia ahí, pues son familia de la actual reina doña Leticia. Pero curiosamente no han visitado la fábrica. Fíjense en ese pescante, en esa grúa. Ahí tienen el material rodante más antiguo de España, de 1891, está montado en la fábrica, funciona. Están en el Museo del Ferrocarril, que hace una labor encomiable porque mantienen todavía algunas de las muchas cosas que había de Trubia. Que ven cómo funciona perfectamente, se mueve sobre los carriles. Es de 1891. Es la que está ahí en la foto con Alfonso XIII. Una grúa, ¿de acuerdo?
Bueno, monumento a Elorza, siempre hablamos, es verdad, que vinieron maestros fundidores o demás, pero yo siempre insisto en la labor de los artilleros, los auténticos ingenieros en España. Cuando llega Elorza, sí que se contrataron maestros que venían de fuera para fundir y demás, pero quienes se encargaban de las clases, que daban las enseñanzas, ahí está la orden, y ahí pone los capitanes del arma de artillería, que se encargaban de seleccionar a jóvenes previamente, está puesto así, eso es la orden de la fábrica, de fabricación, previamente seleccionados, y eran ellos los que enseñaban el dibujo técnico, las matemáticas, el que les enseñaban esas cosas. ¿De acuerdo? Es decir, porque además hay una cosa que hay que alabar a los artilleros, y es, como luego los ingenieros de armamento, a ver, que te formases en Trubia y que luego te marchases les fastidiaba, pero poquito, porque su gran objetivo era industrializar España, no les importaba, vamos a ser claros. Entonces tienen una gran labor de difusión, con muchos adelantos sociales a la época. Respecto a cómo era en la escuela, como está colgada en el Instituto de la Ingeniería, de hace esos 10 días que hablamos, está ahí colgada la conferencia y habló Monjil de cómo era, está perfectamente detallado, hizo cómo eran las clases, cómo se llamaban los uniformes. Entonces yo voy a pasar muy rápido y remito a esta magnífica conferencia que está colgada ahí en internet. Ser aprendiz era el sueño de todos los niños de Trubia. El titular, luego en el texto dice bien, durante un siglo, ¿vale? Durante un siglo. A partir de los años 60, sí, pero ya no era tan... Pero hasta los años 50 siempre se recomienda, fíjense si era importante ser aprendiz, que muchos iban con el traje de gala de los domingos a los bailes, porque llegabas mucho más. Entonces era por eso, bueno, tampoco porque no tenían mejor ropa muy buena. Sin embargo, ya en los años 70 estábamos deseando llegar y quitarnos la ropa para marchar por ahí a bailar a la discoteca, con tu ropa ya son los cambios generacionales. Entonces, voy a contar también una anécdota de los muchos aprendices destacados que hay de Trubia. Aquí tenemos a Antonio González Busto, cuyo hijo es el decano, se llama igual, del Colegio de Abogados de aquí de Oviedo, y voy a contar esta anécdota. En un momento dado de su vida, fue profesor en Mieres, pero no, a mí no me tocó, no lo tuve yo de profesor directamente, entre otras muchas cosas que hizo, y tiene muchísimas anécdotas. Entonces, preparó entrar para aprendices en Trubia. Por ejemplo, en mi año éramos 300 y pico para 30 plazas, pero en estas épocas había 3.000 y 4.000 para 30 plazas, es decir, era enorme la demanda para entrar. La oferta eran 30, bueno, hubo algún año de más, pero vamos, era así. Entonces, este hombre, uno de los profesores, tenía una empresa, lo llamó una empresa de Madrid para hacer no sé qué, y entonces resulta que sus alumnos, que eran 11, quedaban tirados. Y entonces él cuenta y lo deja por escrito, está por escrito, eso también es una adaptación de su texto, pero son sus palabras. Dice que suspende de los 11, entran 10. Y dice, coimes, uno tan listo como bien preparado, no me entra. Entonces, a ver, lo llamó al orden, oye, ¿qué pasa? Cuéntamelo. Y entonces le dice, mire, si apruebo, era del Escamplero, tengo que ir y venir a Trubia desde el Escamplero a Peonza, andando todos los días con la cesta de la comida, porque yo ya tuve jornada continua, pero a vosotros os tocó algo de partida, ¿no? Me he ido a la comida, comer allí y los libros. Pero si palmo, si suspendo, me lleva para México un hermano de mi padre que está pobre de rico. Fue para México, porque suspendió a propósito, fue para México multimillonario, o sea, lo cuenta él luego sin ningún problema. Y yo, por ejemplo, quería contar aquí que yo no quería entrar. Esto de los 14 años, yo tenía melena, los aprendices pelo corto, yo no quería entrar. Tuve unas discusiones como buen adolescente con mis padres enorme. Mis padres, por favor, tal, cual. Yo total, que, a ver, al final, honrarás a tu padre. Entonces, cuando estuve en el examen, ya ven, por 35 centésimas no saqué el número 2. Número 2, que en paz descanse José Ángel Alonso Lana. No he conocido una persona con una capacidad memorística igual. El sociólogo te decía las lecciones con las comas, ¿no? O sea, tenía una memoria, murió por desgracia en un accidente, en un mal accidente en la fábrica. En fin, de mi promoción faltan 7 de los 30 que había.
Se hacía instrucción militar, deporte, música. Ahí ven, este es el campo de fútbol del Juvencia que se aprovechaba para hacer. Por las tardes se podía estudiar el bachiller. Luego ya cuando se puso el colegio allí, yo como muchos otros de los que estamos aquí, pues íbamos, nos dejaban ir dos por la mañana para no perder todas las clases de matemáticas y demás, y luego por las tardes pues uniforme, íbamos de uniforme, con uniforme militar. Algo hice ahí mal. Ahí. Bueno, la influencia de la fábrica en Ensidesa, pues hay un maestro de taller, un tal Alquilino. Pues cuando ibas con el hierro, los chavales, esto lo cuentan también los chavales de Ensidesa, ¿no? Miraba con sus aparatos y decía, chavalín, por aquí debajo pasa un gato con el rabo alzado. Venga a gastar allí y tal. Y además decía, el peor día era el lunes, porque como hubiera perdido Juvencia, por allí no pasaba un gato, allí pasaba un elefante con la trompa en modo presente en armas. ¿Me explico? Había que esperar algún otro lunes. Y hablando del Juvencia, pues fíjese lo que les decía, ahí es el equipo juvenil, ahí estoy yo, fíjese, somos 6 aprendices y se nos ve claramente porque se nos ven las orejas. Podemos tener, como yo, como Monchi aquí, el pelo un poco para arriba, pero por los lados había que ver las orejas. Hay 6 aprendices, por cierto, 4 de las cuestas, Chema, servidor, Oscar y Monchi. Y los demás, los que tienen el pelo largo, evidentemente, no eran aprendices. Ahí los tienen, se ve perfectamente. Y hablo del Juvencia, y hablando del Juvencia, pues uno de sus presidentes, por decir personajes que han pasado por Trulla, fue Sabino Fernández Campo. Sabino Fernández Campo, que estuvo allí de comandante e interventor, hace la caricatura del padre de este señor, que fue quien preparó la conferencia, de Blanche, que ya me pidió el vídeo, no, directo no, pero queda colgado. Entonces hizo una exposición muy emotiva. Dice que en el casino de ingenieros, Sabino Fernández Campo hacía muy buenas caricaturas. Dice, ahí está mi padre con el traje de 1000 rayas. El padre fue director de la escuela, ¿no? Jefe de estudios de la escuela. Entonces ahí está el padre de Blanche, con el traje de 1000 rayas. Dice que le cogió la personalidad, pero clavada. Ahí tenemos, luego también, otro de los legados es el musical. De esas bandas de música de aprendices, ahí señala el texto que uno de los chavales de aquí fue general del ejército, los que va aquí, de estos que van por aquí, que va adelante. Y entonces el peligro no estaba en las armas, en nuestros mouse que llevábamos, sino el peligroso ahí es el de la corneta, porque aparte de que hacían ruido, luego se montaron un montón de orquestas en Trulla muy famosas, desde la Marinas Punto Azul, Simonei, muchas otras. Salieron muchísimas orquestas de andar ahí. Este era el traje de pana, el que llevábamos, ahí tengo unos 16 años, el que llevábamos de diario, en el taller lógicamente llevábamos nuestro mono, nuestro buzo de trabajo. Este es el de gala, el de los domingos. Y también otro de los legados es, por ejemplo, los bronces. Aquí Roberto, de nuevo en el Ridea, Roberto en su día fue comisario de una magnífica exposición. Hay cientos de bronces repartidos por toda España. Este que está aquí en la portada, que es el marido de Isabel II, Francisco de Asís, pues ganó el primer premio en la primera exposición universal para tema de estatuas, de bustos, en Londres, en 1890. La calidad de los bustos de Trulla es enorme. Tiene una producción artística en la propia Delegación de Defensa y en muchos otros sitios, pues hay bustos hechos en Trulla de auténtica categoría. Aquí vamos a una parte un poco, estos edificios un poco más triste. Estos edificios, por ejemplo, fueron cedidos al ayuntamiento y muchos otros que pasan por Trulla, ven cómo están cayendo. Este es el estado de uno de ellos. Bueno, esta foto tiene un par de años, es decir, ya, ahí vivió Monji, entre otros, allí. Tiene un par de años, es decir, ahora está peor todavía. Entonces, claro, lo vas viendo, es una pena ver todo esto, cómo va cayendo, deshaciéndose, perdón. Y entonces yo señalo ahí de que es una pena porque el Museo de Defensa que se proyectó para Trulla y que estaba concedido, luego llegó no me acuerdo, fue en la época de Álvarez Casco, se aprobó, pero luego llegó otro ministro del PSOE, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, lo tengo por ahí escrito, da igual, que lo mandó a parar y quedó en nada. Entonces ahora
parece que las autoridades quieren hacerlo, pero quieren hacerlo en La Vega. A ver, yo como mantengo ahí en el artículo que hago un pequeño resumen, lo importante es que se haga. Eso es lo primero, que se hagan Asturias. Vale, correcto. Pero en Oviedo hay un montón de oferta de museos. Yo voy a veces al arqueológico, estoy yo solo. Es decir, que hay, bueno, tienen que estar, sí, pero y en Trubia no hay nada. Y eso económicamente para Trubia sería, primero, recuperar los edificios, luego está ligado a una industria que está funcionando. El parar allí, por Trubia pasan montones de coches por la senda del Oso, pero no paran. Eso sería, yo, vamos, sin extenderme, no es cuestión de entrar aquí, luego, si acaso, o cuando ponga por escrito el trabajo, ya daré más razones, pero yo creo que Trubia es un mejor sitio, muchísimo mejor que Oviedo. Que ojalá que se haga y que sean Asturias, pero a partir de ahí Trubia sería muchísimo mejor por muchas razones que hay y que no me voy a extender. En la Delegación de Defensa tenemos, el edificio sí ya es un museo, pero tenemos muchas cosas de La Vega y de Trubia también. Por ejemplo, esta pistola hecha en Trubia, porque hay la sensación de que en Trubia solo se hizo armamento pesado. No, se hizo muchos tipos de cosas, desde máquinas de tren, como vimos antes, hasta pistolas, fusiles, ¿de acuerdo? Estas máquinas herramientas, estos cepillos y tornos y demás, están en la Delegación de Defensa bien conservados, los pueden visitar. Este cañón, el cañón Ayuela, hecho también por los aprendices, y ahí estoy enseñándoselos en la Delegación de Defensa a todos los alcaldes vivos, incluido mi amigo Antonio Masip, que estuvo en una charla que di sobre Trubia en el Campo Amor, pero me mandó 2 veces, adelante, adelante. Bueno, el hombre está fastidiado y no puede estar, pero si no estaría, si pudiera, está. Además, tengo amistad personal con él, me manda siempre los artículos que salen el sábado. Bueno, cada poco estamos en contacto y estaría encantado. Les hablaba antes de la labor social en Trubia. Este es el médico militar, ahí está el teniente coronel en la campaña de África en 1909, médico militar Mario Gómez, de Cangas del Narcea. Tiene hechos muy destacados. Trabajó, como decía, en Trubia. El servicio médico era para la gente de la fábrica, pero cualquiera del pueblo que iba con algo grave se le atendía. Entonces, en ese terreno ya había seguridad social mucho antes, a primeros del siglo XIX. Total, este señor en 1907, por ejemplo, crea el sanatorio que hay en el monte, también caído, para enfermos de tuberculosis y demás, y en 1927 se le nombra hijo adoptivo de Oviedo. Dicen de los aprendices, yo esto ya me da ganas de acabar, después de lo que dice esto de los aprendices, fíjese lo que dice, con la mayor corrección y ya da ganas de acabar la charla y marchar ya. Bueno, la FP Industrial en Trubia ya es una petición oficial. ¿Dará el visto bueno el Principado? No lo sé, yo pienso que sí. El sitio donde nace la FP en España, que no tenga un módulo de FP Industrial, yo lo veo como, vas a un astillero y le dicen, oiga, quiero hacer un barco. Dicen, no sabemos, se nos ha olvidado. Un astillero decir, no sé hacer barcos. Pues lo mismo, yo creo que tenía que tener un módulo de formación profesional relacionado con la industria. Aquí tenemos al jefe de estudios, que no le quiero, solo voy a decir eso, que tiene el próximo jefe de estudios de lo que esas letras que se resisten a desaparecer, pero que hoy día es el Instituto Río Trubia. Él va a dar una charla el próximo jueves, yo ahí lo dejo. Tengo que decir que la petición viene del Ayuntamiento de Oviedo, lo mandé, y Elena Figaredo, muchas gracias por la asistencia, rápidamente lo cogió al vuelo. Había más personas dispuestas a hacerlo, pero ella fue rápida, profesional, eficaz, y lo planteó en el mismo día. Yo creo que fue en el mismo día que y lo mandó y lo aprobó el pleno del Ayuntamiento. Ahora, que el Principado, que es que tiene las competencias, lo haga o no, bueno, el no ya lo teníamos, así que gracias, Elena. Aquí tenemos Trubia visto de nuevo desde las puestas con un dron. Ahí tenemos 4 industrias. Aquí está Industrias DOI, aquí está la fábrica de armas, aquí está lo que era el antiguo taller de municiones, que hoy día es Rheinmetall, Spal Rheinmetall, y allí tenemos la química del Nalón, con el río Trubia y el río Nalón ahí al fondo. Bueno, pues nada, ¿qué dirá el Principado? Pues ya lo estoy viendo, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Estoy viendo, bueno, tenemos en Langreo, tenemos en Gijón,
Vale, y van de Langreo a Gijón a hacer las prácticas allí. Bueno, pues ya tienes una fábrica ahí. Pero bueno, yo ahí ya son cuestiones políticas. Aquí tenemos a Belarmino Feito, que lleva muchos años ya, esto es del año 2014, no veo bien ahí, pero de mucho tiempo. Este hombre insistía, este hombre quiso entrar de aprendiz en La Vega y no pudo. Y sin embargo es un presidente de los empresarios y él lo reconoce, y sin embargo es un hombre muy válido, con una visión empresarial. Tiene una de las empresas, Asturfeito, una de las mejores empresas de Asturias. Bueno, pues estaba hablando de los aprendices, lleva años diciéndolo, ahí lo pone, ¿no? El tema de recuperar escuelas de aprendices, en fin, era el presidente de los empresarios, se desgañitó en este tema. Yo lo he visto en alguna conferencia, es decir, yo no pude entrar, hizo FP, pero en la maestría, pero él quiso ser aprendiz de La Vega. Yo en algún otro artículo que tengo por la Nueva España señalo ahí, ¿no? Que, a ver, yo estaba en una conferencia de la Nueva España, no se hablaba de la FP dual, pero mucho hablar de Alemania, mucho hablar del País Vasco y tal, pero ninguno sabía que la FP, igual, tal como lo conocemos, nació en Trubia. Y esta es una frase de Cervantes, espíritu, son decisiones políticas. A nuestros políticos, en general, por desgracia, les falta espíritu. Tenemos que ser nosotros, los que estamos aquí, los que vienen detrás, azuzarles ese espíritu, a lo mejor con el voto, o con otras cosas. Pero esas son decisiones que ojalá se tomen. Por cierto, primer carro de combate en Trubia, aquí tenemos descendientes. Marisa, ¿pudo venir? Marisa no está, no. Marisa es de Azueta, pero aquí están los Areces, descendientes de la familia Areces, que fueron los que diseñaron este primer carro de combate, el modelo Trubia, y seguimos en 2026 haciéndolo. Y ya voy acabando. Esta es una foto de 1900. Había un nuevo mundo en Trubia. Había un nuevo mundo que se aprovechó. Ahora la situación geopolítica y demás vuelve a dar, hay un nuevo mundo, una nueva situación estratégica donde o lo potencias aquí o lo comprarás fuera, tú sabrás. Entonces hay una nueva oportunidad, así que a ver si lo hacemos o no, de tal manera que estos legados que les comentaba pues no se pierdan. Muchísimas gracias por su atención. Quedan muchas cosas por contar, pero en fin, si quieren, solo decirles que si entran en mi página web, ahí tienen en contacto. Si me quieren escribir cualquier cosa, yo encantado está en contacto, ¿de acuerdo? Bueno, pues si hay alguna pregunta, alguna cosa, Bueno, yo creo que detrás de esta intervención alguna pregunta tiene que haber, necesariamente, ¿no? Creo que ha sido una exposición excelente. De cualquier manera, yo podría hacer algún comentario, pero prefiero primero, si alguien del público desea intervenir, que intervenga, y luego le plantearé alguna pregunta a José Antonio, con su permiso. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario de alguna experiencia? Sí, bueno, Alex, sin ensañarte demasiado, ¿alguna comparación entre tu época de alumno adolescente y los que has tenido como profesor dando tecnología en tu última época laboral? Bueno, tú lo sabes bien como jefe de estudios, es un mundo absolutamente diferente. Yo, cuando llegué al colegio, quería ser, por esa impronta que te da Trubia, como Julia Zafeta, ¿se acuerdan? Así rígido, en plan militar y tal. Un poquito sereno, hoy día no hay nada, claro, es que en Trubia cualquiera se movía, es que te daban, pero te daban bien. A mí nunca me tocaron, la verdad, pero bueno, yo vi, claro, era una disciplina militar, por lo civil o por lo militar, ¿te portabas bien sí o sí? Yo antes lo comentaba con un periodista en Nueva España, yo la primera vez que estudié fue a los 16 años, con un examen de física, que me entró un poco de temor, pero es que en las clases, con lo que oías de los profesores, te sobraba, y pasaba una mosca y lo oías, así.
Claro, entonces es un mundo totalmente diferente. España es el sitio de Europa donde hay que esperar casi un cuarto de hora para empezar la clase, por el ruido, porque me siento, porque si te meto contigo, no sé qué, es un cuarto de hora. Los demás países tampoco andan por 10 minutos o tal, o sea, es decir que tampoco es que seamos una excepción, pero claro, allí entrabas y de pie y con no tuvieras un botón desabrochado que estabas arrestado, es decir, es otro mundo totalmente diferente. Evidentemente hay que adaptarse a la época en la que vives, ¿no? Aquí hay algún otro profesor que también puede dar testimonio de eso, entonces hay que navegar pues con lo que tienes, ¿eh? Y te voy a contar a ti que eres jefe de estudios en un colegio, aunque el de Trubia no es especialmente conflictivo, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, todavía tiene cierto sabor rural y su tamaño ayuda al control, no se puede comparar con un barrio del entorno de cualquier ciudad. Pues yo quería hacer como Julio Arceta, pero imposible, ¿no? Porque no puedes, es posible. Es otra sociedad, estamos en otra sociedad. Más. Como dato curioso, quería apuntarle que, bueno, hizo mención antes a la fecha de 1944 de la fundación de la fábrica. Capitán de la Guardia Civil. Y de la Guardia Civil. Coincide, me da la impresión de que pasa un poco desapercibido, que el primer cuartel de la Guardia Civil que hubo en Trubia estuvo en el interior de la fábrica. Sí. Es un dato que me da la impresión de que es poco conocido. Está en el libro, si no me equivoco. También puedo decirle que se suprimió porque resultó poco operativo a la hora de que la gente de la demarcación territorial de la Guardia Civil pudiese tener libertad de acción a la hora de interponer denuncias o presentarse en el cuartel, porque tenían que pasar primero los filtros de los controles del rondín, de no sé qué, entonces resultó poco operativo, entre otras cosas, creo que por eso. También comentar, con permiso, se me olvidó, ya que tengo este libro, tiene mi amigo Valentín, que está trabajando ahora en la fábrica. Quedan unos 40 aprendices, solo, la fábrica, en activo. Él es uno de ellos y está ahora en el turno de tarde. Tiene unos libros magníficos con unas fotos y él siempre además me dice, utilízalas, todo para adelante, las que te dé la gana, las que quieras. Y, o sea que se me había pasado. Tiene unos libros magníficos a la venta, por cierto, esto sí lo voy a vender. Por cierto, el del Ridea, si a alguien le interesan los está ahí al 30% de descuento, ¿eh? Es un libro, una magnífica edición que hizo Roberto en su día como comisario, que hizo el Ridea y que es un magnífico, además da muchos datos históricos, muy interesante, ¿eh? Verán qué auténticas obras de arte. Evidentemente, dentro de la escuela, la que tenemos ahora, lo que ahora es el instituto, ¿no? Río Trubia, pues una enseñanza de excelencia. Hay una cosa que me llamó a mí siempre la atención, ya cuando ingresé de aprendiz y vi el edificio, me impactó. Yo creo que sabemos poco, ¿no? de quién lo proyectó, cómo se proyectó, de quién fue la idea, quién lo construyó. No, yo tengo muy pocos datos de eso. ¿Podrías aportar alguna cosa más? Está en el libro, se inaugura en el año 59 y yo no me acuerdo bien. Igual alguien de aquí del público que sabe, está en el libro, está ahí y habla de todo eso, pero de memoria no me acuerdo. Quizás alguno de los que está aquí ruego que participe y nos ilustre y nos ilumine. No sabe. Él es el marido de Ángeles, que es ingeniero de minas y forma también parte de la junta directiva de la asociación. Estaba buscando alguna foto guapa del edificio. Es un estilo neoclásico, productos que no lo puse los productos que se hacen en Trubia porque me iba de tiempo y no veo aquí ninguna foto guapa del edificio de la escuela. Entonces, no, pero bueno, que yo lo que sí, bueno, voy a ir a estas últimas, lo que me da mucha pena, que los que fuimos aprendices, ver ese busto de Lorza, ahí ¿no? A ver, está aquí en la... a la intemperie, cuando nosotros lo conocimos en pleno, era el que gobernaba el edificio y el colegio,
y estaba brillante, bien cuidado, y claro, lo ves ahora y se te cae el alma a los pies, porque es de las últimas, por desgracia, por pasar. Entonces, fíjense, tiene, ahí que lo ven en grande, tiene hasta escarmentos de paloma, ¿me explico? Intemperie, bueno, yo entiendo que eso, bueno, ojalá pudiera darse que vuelva a tener la brillante que tenía. Además, para más Inri ahora, tú entras allí hacia el colegio y le han puesto una señal de tráfico enfrente, con lo cual le tapa la cara. Los del instituto hace como 2 años o tal, además estaba tapado por las ramas de un árbol. Bueno, por lo menos sacaron presupuesto de algún modo, no sé cómo, y le cortaron las ramas para por lo menos que se vea. Pero bueno, que es un dolor. Y yo estoy, no sé, creo que aquí hay muchos aprendices que comparten de ver aquel busto brillante gobernando el edificio, verlo ahí de mala muerte, me atrevo a decir, perdón, pero me da mucha pena, la verdad. Sí. En la foto que pusiste de la banda de música Aprendices, Sí. que dices que uno de ellos fue Sí. general, no es... ¿Lo pone es en el libro? Puedes ponerlo otra vez. Sí, sí. A ver, lo de las bandas de En música. general no es uno de los aprendices. Es No, de los chicos, del primero, de los que están en primer plano. Sí. Yo decía uno de estos tres. Es Capilla. Su padre era teniente de... Sí, pero lo dije que eran uno de estos tres. No, el texto tiene claramente, aunque la calidad de la foto no es buena, uno de los tres del primer plano, ¿vale? El primer plano son estos tres. Igual no me expresé bien, por lo que veo. Sí, Sí, se refería antes a la necesidad de una investigación, o la conveniencia de una investigación que había empezado una compañera suya en un máster. A mí me gustaría preguntar si hay algún estudio o visos de que se haga sobre la importancia de la formación en Trubia en la industrialización española. Cuando hablo de industrialización hablo de la época del desarrollismo, esos años 60 sobre todo, que seguramente se han nutrido. Aquí se lo menciono, por ejemplo, de la Escuela de Aprendices en Sidesa, pero yo soy economista, profesor de economía aplicada. Sería muy interesante el hacer ese seguimiento, que posiblemente, teniendo en cuenta la asociación y demás, sea posible ir tirando del hilo y ver un poco la dispersión y la participación del personal formado ahí en distintas iniciativas en diferentes partes de España. Muy buena pregunta, muchas gracias. Miren, como mencioné, solo la de Mieres, la de la Universidad Laboral y demás, pero todas las fábricas de artillería de España toman el modelo de Trubia, es decir, Valencia, todavía estuve hace poco allí, Valencia, Sevilla, Granada, Murcia, La Coruña, todas toman el modelo de Trubia, es el que llevan los artilleros. Y luego tiene en el mundo también, como vimos, en el mundo civil, tiene proyección también. De Trubia salieron más de 4.000 aprendices y de La Vega salieron unos 2.000. Solo de aquí esos 6.000, esa labor que hizo usted de industrialización, de transmisión de los conocimientos, de industrialización, del desarrollo, en esas épocas en concreto, sí, porque, claro, igual que el padre de Roberto se fue en Sidesa, muchísima gente, es decir, pagaban mucho más, los sueldos eran mucho mejores, evidentemente todos tenemos ánimo de progreso desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista económico. Entonces, que sí, muchísimos de ellos han salido y hay muchísimos. Yo no sé si alguien, yo lo desconozco si lo hay, no conozco un estudio en ese terreno que evidentemente durante los años 60 y los años 70, bueno, ya antes, pero especialmente en esas épocas de desarrollo. Bueno, Carlos, ¿tú conoces algo del tema? Carlos también es economista, hijo de un coronel, del delegado de defensa, de Besteiro, también aquí originario de Trubia. Es decir, que nutre militares, nutre civiles, nutre... Porque no lo mencioné, pero allí estaba también, y aquí, perdón, compañeros, de la escuela de suboficiales, de armamento, estaba allí, salíamos nosotros del taller y entraban ellos, aquí hay unos cuantos, y se me pasó, disculpadme, también hay esa proyección, porque bueno,
Al final eran las mismas máquinas, era la misma fábrica, y un modelo, bueno, pues, lógicamente ellos ya eran armeros, ya tenían más nivel, además muchos de ellos habían sido aprendices, un gran porcentaje, es decir, que conocían bien el tema, pero tiene mucha influencia por lo civil y por lo militar, o sea, por todo. Yo también añadiría que además en Asturias, que es una región de valles, si hablas por ejemplo de Moreda, te dirán que en Unosa la mayoría de los ingenieros eran de Moreda. Siempre hay una localización espacial respecto a las profesiones. Lo que sí está claro, Alba, es que hay una proyección exterior de casi todos los trabajadores y todos los que se forman en la industria asturiana en general, porque por mi parte estoy disfrutando mucho de la charla, porque yo me especialicé mucho en el Valle del Nalón. Yo sé algunas cosas de lo que es Duro Felguera desde sus orígenes, incluso una correspondencia muy interesante entre el Duro inicial, Duro y compañía, y Trubia con el Orza, porque el Orza también fue director de la fábrica de Gil y compañía primero y luego de Duro y compañía, y las cartas son muy curiosas, incluso las tensiones profesionales entre los trabajadores de Duro que venían a consultar a Trubia y a la viceversa, porque el influjo era exactamente igual. En ese sentido yo creo que la proyección exterior, porque en Sidesa y todas las demás industrias fueron cayendo y Duro Felguera mismo fue retrocediendo, pero todos esos ingenieros que procedían de estas industrias tienen una proyección en la mayoría de las industrias punteras en España. Eso realmente sería un estudio muy interesante. Hoy casualmente en El Comercio hay un artículo sobre la migración exterior asturiana en la actualidad, que hay casi 100, me acuerdo la cifra, 120 y tantos mil asturianos fuera. Entonces, en este momento, eso indica un poquitín hasta qué punto somos exportadores. Yo creo que incluso la propia Universidad de Oviedo, en cierta medida, somos formadores que luego exportamos pero a coste cero para los que exportamos, porque es muy guapo recibir a un trabajador cualificado, digo trabajador, no voy a especificar el nivel, en Alemania dice que le pagan bien, pero es que los 30, 40, 50.000 euros que costó la formación no se ponen en la balanza. Entonces quizá Asturias tenga un potencial desde ese punto de vista formativo y de la proyección al exterior. Yo quería añadir, si se me permite, también hacer una referencia que es muy importante, el subfondo. El subfondo, perdonad que haga la referencia personal, yo soy un gran defensor de la puesta en valor del patrimonio, especialmente el patrimonio industrial. Entonces esa puesta en valor es meterlo en el mercado. Meterlo en el mercado al patrimonio es musealizar ciertas cosas, destruir otras, también es cierto, pero para potenciar algunas. Entonces eso creo que es un elemento clave de economía de futuro. Los pozos actuales, ya no existen los pozos es los núcleos. Un museo puede ser un pozo como era antes una mina. Entonces la referencia específica a Trubia como potenciación de un espacio es interesante, pero siempre y cuando se trabaje luego en red, porque no me interesa tener un museo en cada sitio, que al final no son museos, son colecciones, ese matiz. Uno colecciona es el que colecciona, pero el museo es el que interpreta. Entonces un centro de interpretación en Trubia sería mucho más interesante. Y luego hay una referencia ahí a la biblioteca de Trubia. A mí lo que más me sorprendió en Trubia, no solo el contenido de ese periodo industrial, que una gran parte, en su día algunas gestiones se hicieron, está aquí en defensa de la biblioteca, igual que los Mauser a escala. Por cierto, el que investigó el Mauser era de Riaño de Langreo y estuvo 2 o 3 años como espía en Alemania para traer el modelo, y fue después responsable en la fábrica de armas, un coronel. Entonces todo eso está utilizado y me parece que es muy interesante esa proyección, y el estudio de esa dimensión es clave, pero habría que replantearse en cierta medida ciertas cosas, pero la puesta en valor y perderlo. Yo iba a hacer la referencia a la biblioteca, no me sorprendieron solo los tomos y los contenidos, sino la encuadernación. La encuadernación absolutamente singular, incluso de las revistas, porque me acuerdo de haber visitado un edificio fuera de la fábrica enfrente, que allí había muchísimas revistas, todo encuadernado, que yo estaba asustado, ¿no? Temblaba porque después vi que al poco de tiempo se fue deteriorando, igual que los propios matraces que estaban en el laboratorio. Menos mal que algunos se salvaron, creo que fueron a algún instituto, al menos eso me dijeron, pero eran unas cosas de un valor absolutamente increíble
Y es una pena que todo eso, porque generar, por ejemplo, viviendas teniendo edificios antiguos que podían reutilizarse para ubicar a la gente que tiene demanda, pues a lo mejor en lugar de hacer ex novo, había que mantener ese patrimonio que en algunos países se está manteniendo. En la zona de la Wallonia, en Bélgica, recuperaron mucho cuando privatizaron las casas, la gente las rehabilitó y las preparó. No es lo mismo darlas a un particular que las rehabilita que dejarlo morir. Entonces eso, yo creo, entiendo perfectamente y os felicito enormemente porque, en definitiva, sois una sociedad civil y la sociedad civil es la que puede servir todavía de motor para que, aunque no se leen algunos mucho, porque los niveles de cualificación no van muy allá, al menos que la sociedad civil tenga un discurso y una reivindicación como la que hace la asociación que tenéis, me parece absolutamente extraordinario. Pero bueno, la esperanza está en que al menos el conocimiento no se pierda, que algunas cosas se mantengan y desde luego que se haga difusión, como haces muy bien, del patrimonio y de la obra. Bueno, yo quería señalar que la difusión es personal. La asociación esto fue algo que yo lancé, pero que la asociación en tema, digamos, de momento no quiere entrar. Es así, los estatutos... No, yo Dios me libre de evaluar y yo me evalúo. No lo permiten, pero yo como individuo, como ciudadano, claro que puedo hacerlo. Entonces por eso lo hice. Y luego, sí, a ver, Museo de la Industria Militar de España. Hay todo lo que es el casino, toda esa zona, las casas del coronel, la residencia de ingenieros, todos esos edificios se pueden perfectamente acomodar, se puede hacer un tanto de interpretación, que es la industria militar de España, y lo hacemos en una fábrica en activo, que si algún día o algunas partes se pueden visitar. Hay espacio de sobra, y luego la economía de escala, de que ayuda a un sitio a que se pare. Hay muchas razones, no entro más, simplemente decir eso. Sí, no, incluso añadir el valor económico del patrimonio, porque ese aspecto no se suele tener muy en cuenta, pero tiene un valor económico. Yo me acuerdo que cuando entró esta empresa en Trubia, hablamos con el director para explicarle que, claro, hay actividades de tipo cultural que eran non-profit que les podía desgravar. Hay que utilizar ese lenguaje también. Entonces la ley de patrimonio contempla esas sociedades que se hacen sin ánimo de lucro, esa inversión también les desgravaba a las propias empresas. Eso es un elemento como argumento válido desde el punto de vista social. Evidentemente, en España el modelo democrático tiene sus déficits y esos movimientos iniciales, yo creo que al final vuelve a haber un cierto resurgir del asociacionismo y de la demanda, digamos, social. Pues no quiere decir que lo político no sea social, sino en el sentido de la independencia que puede generar este tipo de asociaciones. ¿Alguien tiene alguna cosita más que decir, por favor? Bien, pues si no hay nada más que decir, muchísimas gracias. Si me permite, una cosa solo. El ruego que a mí me gusta recopilar información para escribir posteriormente. Insisto, por favor, a mi correo antoniocuestasgmail.com. Si tienen algún dato, alguna anécdota de estas, no para ahora, pero con el tiempo espero poder tenerlas y les agradecería mucho que me la hicieran llegar. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia y especialmente al